De hecho, yo tengo una frase, a veces mal vista, a veces no. Yo digo que el declararse artista es como declararse gay. Porque tú tienes que asumir que todo el mundo te va a decir, oye, eso está malo, oye, te va a pasar esto, oye, te va a pasar lo otro. O sea, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Esto es Ni Tan Correcto, tu podcast, mi podcast, nuestro podcast. La fusión de un locutor y un abogado y un locutor. Mi nombre es Fernando González y aquí tengo al dueño del 50% de esta taguara, mi hermano de vida, mi mejor amigo, Wilder Ferraro, bienvenido. Bueno, aquí intercambiamos lugares este día y bueno, pido un deseo. Comenzando por allí. Ya. Dándole las bienvenidas a un nuevo episodio de Ni Tan Correcto. Seguimos en nuestros episodios especiales por el mes de diciembre. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, @NiTanCorrectos, @Frontiver, @Wilson. Importante, suscríbanse al canal de YouTube, comenten, compartan, interactúen con nosotros por allí siempre. Tenemos invitado el día de hoy, pero no lo voy a presentar yo. Le voy a ceder el honor a Frontiver, que sea quien diga que nos acompaña en este episodio. Bueno, ustedes saben que yo llevo dos vidas. Ana Montana. Sí, tal cual. Y entonces en mi otra vida soy simplemente abogado, pero en esta, yo por cosas de la vida, el señor de la lluvia, yo decidí aprender cómo se hacía todo este arte, porque esto es un arte. Y repentinamente se convirtió en una pasión. Y eso me ha llevado a capacitarme cada vez más y más y más y más. Y siempre invito para nuestro podcast, desde cuando Wilder esté de acuerdo, a gente que nos motive, que nos deje algún tipo de aprendizaje, y es por eso que yo hoy traje a mi profe Gabriel Castillo, que hace películas. O sea, nunca habíamos tenido un invitado que hiciera películas y, ¿sabes, verdad, no? No. Hasta el momento no. Tenemos quien ha hecho postproducción, o sea, que un editor como tal, pero que haga películas no, un productor no. Y entonces eso me llama poderosamente la atención porque quienes producen este programa somos Wilder y yo, y quien hace la postproducción es Darwin, besos para Darwin. Y entonces yo dije, tiene que venir el profe porque el profe nos va a dar cátedra aquí. Nos vamos a una escuela. Bienvenido, profe. gracias, Juan. ¿Cómo están? A ver, díganme ustedes. Yo que ustedes son los que tienen el programa, pero ustedes son los que deben llevar la batuta de esto. Pues si no, yo me les monto encima y dirijo el programa. Inicialmente queremos saber quién es Gabriel Castillo. Y desde allí partimos para que la gente que está viendo y escuchando también esto conozca un poco más. Como para que tenga una coherencia, porque la vida como es tan extraña y a veces divertida, turbia, con muchos matices. Yo soy hijo de un pintor y escritor y mi madre que se encargó en el oficio del hogar. Yo vivo en Santa Cruz de Aragua, aunque haya nacido en Cagua. Y desde niño fui bastante curioso y observador. De hecho, a mí pasó una anécdota de que yo tenía 7 años y no sabía leer. Entonces mi mamá, o aprendes a leer o pues tienes que ir a la escuela algún día. Y entonces, todo esto dentro del contexto, para que se entienda de que mi padre tuvo una enfermedad psiquiátrica cuando yo tuve 2 años hasta los 12, que murió de un infarto. Entonces, por supuesto, la atención de mi madre estaba en función a atender a la situación familiar. Y sabes que dentro de la pintura eso es bastante frecuente, que los pintores tengan algún tipo de problema psiquiátrico. Bastante los casos que sean. En ese caso ocurrió el de mi padre. Pero entonces eso me llevó a que, yo siempre observara lo que estaba a mi alrededor, porque algo podía pasar. Mi madre, cuando me enseña a leer, el primer libro que me da a que se lo explique, se lo leí y se lo explique, es un libro del lenguaje del cuerpo. Desde ahí, entonces yo viendo en la casa, me quedaba observando siempre las ventanas y las cosas. Y empezaba a tener desde los 7, 8 años un razonamiento de por qué la gente se comporta de tal o cual manera. O por qué así, más o menos de lo que ya había leído, empezaba a interpretar. Y bueno, entonces, por eso cuando ¿quién es Gabriel Castillo? Mira, puede ser un observador, un curioso, un intrépido, un artista, una persona que ve que en todo hay una posible historia, porque realmente no necesariamente lo que vemos es, sino que hay todo un trasfondo, pues. Y ahí es donde de repente están los detalles. O puede ser todo. O puede ser todo. O tal vez no.
¿Y por qué es productor y no actor? ¿Sabes que cuando yo estaba estudiando esto, la realización audiovisual, tenía un profesor que él te decía, observadores de la realidad. Ustedes tienen que aprender a ver a la gente y observarla y ver por qué hace ese gesto, qué le gusta, será que le llega un mensaje, no sé qué cosas así, para poder meterte en el rol del director y en algún momento mostrar qué es lo que yo quiero a la hora de la interpretación. Y entonces usted diciéndome eso en estos momentos, que como que, ¿y por qué no es esto? Porque yo fui asistente de dirección de Levi Rosser. Y estando con él, dentro del proceso, yo no soy de las personas de que ya a los 17 años sabía qué quería hacer con mi vida. No, no, en mi caso no ocurrió. Ni ocurrió ni a los 13, sino ya como a los 30. Entonces, de hecho, a mí siempre la gente que está como clarísima desde chamito, y yo, guara, qué bien, yo realmente esa no la cumplo. O sea, yo he vivido otras cosas, claro, yo siempre digo, todo al final suma. Yo estando con Levi, estaba dirigiendo a los actores y los actores no entendían lo que él le quería decir y yo lo veía. Porque siempre he dicho que los actores, con todo el respeto del mundo, son piezas que tienen la vida de un personaje, pero que tú las puedes mover, porque al final todo ese movimiento cuenta algo, pero tú tienes que moverlo, tú tienes que indicarle. O sea, hasta cierto punto, por eso es que tienes que dirigirlo. Entonces, esas piecitas tú las vas moviendo. Y yo veía, y entonces yo llegué y tuve el atrevimiento de decir, mira, si no es de tal manera, ya. Eso no se hace porque el que manda es el director, no el asistente, pero ya no había forma de explicarle. Pero después Levi me llamó, mira, eso no se hace, pero está bien que hiciste eso porque de verdad que no había forma. Resulta ser que yo en ese momento yo me sentí como que en un terreno, dirigiendo a las personas. Eso. Por eso pues yo también había participado en una obra con Levi. Levi hacía musicales. Pero entonces yo entendí, aquí es donde... Y ya había estudiado fotografía y ya había estudiado dramaturgia por cátedra. Entonces la fusión de la fotografía con la dramaturgia, con la asistencia de dirección, bueno, me llevó al rol de dirigir personas o de construir ideas para después llevarlo a pantalla. Siempre me han dicho, ¿y por qué no te dedicaste a la pintura? No, yo no iba a competir con el nombre de mi papá. O sea, ya él está dentro del rango de la pintura, él ya está ahí, pues yo no. Yo me fui entonces por fotografías, por audiovisuales, por video. Y ahí, bueno, de la parte de, digamos, de lo documental, pasé ya a la ficción y entonces ahí hace otro juego interesante, pues que es el dirigir a los actores. Por eso yo no soy actor, yo prefiero dirigirlo. Mira, interesante todo lo que comentas, el tema desde la asistencia de producción, desde, digamos que, por así decirlo, esa vena que venía de familia, aunque vayan de más diferentes, bueno, pero ¿cómo llegaste a como que engranar todo esto o cómo llegas a este camino como tal? Bueno, ya dijiste que no querías competir con el nombre de tu papá, pero fue que un día dijiste, no, bueno, me voy a ir por este tema artístico o me voy a ir por acá o simplemente, bueno, la vida te fue llevando de etapa en etapa hasta que llegaste a... Sí, fue algo de búsqueda porque yo no me encontraba. O sea, por eso yo digo, yo felicito a la gente que, chévere, ya a los 20 están clarísimos de todo, yo no. Entonces, ese proceso, yo soy realmente graduado en Ciencias Sociales, en Geografía e Historia, yo soy docente en Geografía e Historia, yo pasé, y en la universidad duré como 8 años estudiando la carrera universitaria, porque de por sí no me encontraba. O sea, sí, como digo, yo estudié Sociales como cultura general, después de ahí empecé a estudiar fotografía y todo eso, pero realmente, o sea, si me iba a ir para el arte, de hecho, yo tengo una frase, a veces mal vista, a veces no, yo digo que el declararse artista es como declararse gay. Porque tú tienes que asumir que todo el mundo te va a decir, oye, eso está malo, oye, te va a pasar esto, oye, te va a pasar lo otro. O sea, hay muchos prejuicios con el medio artístico. Y también cuando tú decides, o sea, hoy en la sociedad del siglo XXI, 2023, con 3.000 satélites en el espacio, hay un juicio social hacia el medio artístico y a la persona que se decide así abiertamente, yo soy artista o yo me voy a dedicar a esto, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, no vas a poder comprarte una casa, no vas a poder... O sea, hay demasiado juicio social. Y entonces tú tienes que armarte, creerte tú mismo al personaje y echar para adelante. Y ser constante.
Porque esa es la clave realmente. Usted tiene que ser consciente y tener criterio. O sea, dentro de tu cuestión hay un criterio, hay una forma de cómo tú lo vas a ejecutar, que es tu sello, pues. Y entonces, bueno, dentro de esa misma construcción, ¿qué me permitió sociales? Apropiarme de herramientas, de cosas que yo valoro. O sea, por ejemplo, para mí, nosotros los venezolanos no nos hemos exportado lo suficiente. O sea, nosotros tenemos una cantidad de historia, incluso a nivel musical, tenemos un repertorio que no le hemos sacado provecho, no hemos agarrado nuestra cultura y le hemos puesto el valor que se merece dentro de lo universal. Y si nosotros no lo exponemos, los demás no lo van a poner por nosotros. Así de sencillito. Entonces, realmente yo creo que la construcción de ese camino pasa por el reconocimiento personal, pasa por el reconocimiento como venezolano y caribeño, que lo somos. Y eso tiene una forma, hasta un lenguaje, el cómo hablamos, lo salido que somos, o sea, a veces hablamos gritados, porque sí, pero no, es algo de que nosotros tenemos que entender que es nuestro entorno, es nuestras características, y eso al final incide en cómo nosotros nos expresamos y que conforma parte del universo sociocultural, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, tú ves cómo Carrizo cuentas tus historias, incluyendo la historia de tu país. Qué bonito. Que eso me lleva. Tienes que patentar esa frase. No, sí. Es un momento, profe. Tiene que hablar así. No, bueno, yo porque no hago patentes. Pero, ¿sabe con quién tiene que hablar? Con el profe Roberto Suárez. Él estuvo aquí con anterioridad al profe Roberto. Y él de verdad nos dio aquí una cátedra con respecto a, nos habló de la inteligencia artificial. Que eso me lleva. Cuéntenos cuál fue su ópera prima. ¿Cuál es el género que más ha explotado en todo este tiempo? Porque sé, por lo que me había comentado, que está haciendo en estos momentos una película, pero queremos que usted dé la primicia. Yo por lo menos, dentro de eso de que uno se tiene que encontrar, yo en Aragua yo nunca hice, vamos a decir, equipo artístico. Fue con un agente de Barquisimeto, exactamente con Axel Sierra Alta, que es un director de Barquisimeto, con lo que, vamos a decir, hice match, cuadramos, él necesitaba parte de un apoyo técnico para terminar su película y bueno, yo me fui para allá, no habíamos visto una sola vez, en el 2019, él acaba de venir del Festival de Cannes, después nos volvimos a ver, fue en el 2021, con lo de la pandemia y empezamos y yo me integré al equipo de él, grabamos, estuvimos allá 10 días, se terminó la película en proceso de grabación. La película de él sale que se llama Guanza, que es un largometraje sobre los sucesos alrededor de la muerte de Guanza, que es una bailarina de baile tradicional de la República de Georgia, y el asesinato de ella que ocurrió en Barquisimeto en el 2001. Ahí yo soy productor asociado y soy asistente de dirección e hice cámara también. Digamos, dentro de ese proyecto participé. Y yo actualmente estoy dirigiendo Cuentos sin Retorno, que es un proyecto que es sobre suspenso, sobre digamos, 5 historias de mitos urbanos, pero están reescritos, o sea, no es literalmente como, yo digo, la historia del carretón, la historia de la sayona, la historia del silbón, no, o sea, a veces yo me aburro de lo que ya está, entonces lo que hago, tomo algunos elementos y los reescribo. Entonces no tomo el carretón, sino que tomo otra cosa, pero inspirado en. Entonces así voy reescribiendo cosas. O si, por ejemplo, en Coger, me recuerdo un festival que yo estuve de poesía, me estaban diciendo la cantidad de anécdotas que ellos incluyen siempre el diablo en todo. Entonces, bueno, de ahí agarré unas cositas. Escribí 5 relatos y en ese caso estoy trabajando ahorita en ese proyecto, que es suspenso, es audiovisual. Pero sí tiene que ver con la identidad venezolana. Son los cuentos de aquí. Y así como los cuentos de aquí, yo creo que todavía nos falta contar muchísimas cosas de aquí. Es verdad. Bueno, me gustaría saber, aunado a todo esto que estás comentando, ¿cómo ves el tema de producciones acá en nuestro país? Ya que comentas de que, bueno, hay muchas cosas a lo cual no se le ha dado como que la información, la exploración necesaria, pero desde el punto de vista, ¿cómo es ese panorama? Primero, nosotros no tenemos industria. Eso hay que decirlo. O sea, nosotros no tenemos un mercado que garantice el retorno de la inversión. Eso también tiene que ver con algo de que
Bueno, pero es que la gente de aquí no le gusta ver el cine nacional. Sí, pero es que si no se apoya el cine nacional en todos los aspectos simbólicos, y eso incluye sector público y sector privado, la gente no lo va a ver porque no hay una motivación alrededor de eso como fenómeno cultural. Ok, en eso sí hay que estar como claro y así de sencillito, porque por ejemplo, yo recuerdo vi un taller con unos mexicanos y entonces no es que estaba hablando con un distribuidor en México y están dando el ejemplo de Corea, no, pero es que Corea del Sur tuvo un crecimiento por esto, pero es que nosotros no somos coreanos, le dice el distribuidor mexicano. Oye, pero es que no es que nosotros, si nosotros no apoyamos la industria nacional por lógica no va a crecer. Claro. O sea, es algo de sentido común, no hace falta ser de otro planeta, de otro país para darse cuenta de eso. Entonces tiene que haber una inversión ciertamente por el capital privado y tiene que haber un estímulo de creer que no solamente lo importado vale, sino que lo nuestro. Y si nosotros como nación no empujamos, no va a crecer. Yo soy bastante crítico en cuanto a veces a los tradicionales canales de televisión que producían novelas. ¿Pero por qué dejaron de producir novelas? Por una situación sociopolítica. Pero es que realmente estás dejando de producir cultura y te estás apartando de un mercado internacional. Es peor. Entonces tú ves ahora los turcos, cuánto tienen abarcado en cuanto al espacio de dramático. Y lo otro es que tampoco te reinventaste y entendiste que los dramáticos cambiaron. Porque ahora las series tú las ves y son las nuevas novelas. Entonces te quedas con un formato 80-90 cuando ya realmente el discurso dramático, la presentación audiovisual es distinta. Entonces hay una desconexión también por parte del sector privado, porque no vayan a creer que las cosas nada más de retardo es público. Entonces, y una consulta por acá, de parte del público, desde la ignorancia, ¿cuál es entonces la diferencia entre serie y novela? Porque quizás coloquialmente dentro del entorno de la persona cotidiana que no tiene nada que ver con este mundo, de repente en el día a día, conoce la novela como que es una serie, y lo menciona así. ¿Cuál es esa diferencia dentro de esas dos vertientes que conocemos acá en Venezuela, que cuando ves esas producciones dramáticas, o todo lo que lleva el drama es una novela, la serie tiene otros matices, tiene otra estructura. Claro, pero también todo pasa por el modo de producción. O sea, porque por ejemplo, tradicionalmente una novela tenía 100 capítulos, que tú sabías que te iba a dar no sé cuántos meses en la pantalla. 100, 120 capítulos, novela de 170 capítulos. Ahora entonces cambia el modo de producción, cambia el formato, entonces eso a nivel de la producción, no de la temática. Entonces, ¿qué le digo yo? Mira, yo necesito, vamos a hacer una temporada, porque lo tradicional sería una temporada de 13, pero entonces, ¿por qué las temporadas son de 13? De 13, 26, porque es el número de incluso hasta eso nosotros lo teníamos tan alienado. Entonces, 13, 26, 39, por la cantidad de semanas que tú tienes, un año tiene 52 semanas, se hacían producciones en función a 39 semanas de programación y después repetías en verano el resto de o sea, sí repetías, volvías a repetir y ya tenías las 52 semanas de programación si lo transmitías una vez a la semana. Pero ahora no, o sea, tú llegas y puedes tranquilamente colocar toda la serie en un solo golpe, por ejemplo. Pero puedes hacer capítulos, miniseries como Chernobyl, que son 6, 8 capítulos. O sea, y ya con eso contaste toda una historia. Y tiene impacto. Así como también de repente puedes hacer una novela de 60 capítulos. En Colombia hicieron una... que a mí me encantó esa novela, Tarde te conocí, que es sobre la chica que cantaba vallenato. ¿No la viste? Esa novela es buena, no sé, pero todo el formato está en función a grabar en set no tan intervenidos. Y entonces tú dices, ahí hay un modo de producción que es mucho más rápido y realmente, o sea, 60 capítulos. O sea, ellos no iban por mantenerse tanto tiempo en pantalla, claro, pero sí iban por el tiempo de generar un rating. Asimismo hicieron una sobre reggaetón, hicieron varias. Entonces hubo un refrescamiento de qué temas abordar, donde no necesariamente la relación socioeconómica es lo distante, sino que de repente incluso preferencias de otro tipo, pues.
O sea, y ahí es donde se demarca o evoluciona dramáticamente. ¿Qué es lo que vamos a contar? Claro, y que tienes que tratar también de atrapar a ese público que viene atrás, que quizás no nació con ese columna o estructura de una novela tradicional. Ajá. Entonces tienes que tratar de que esa historia, ese público también se una. Porque obviamente hay ediciones allí totalmente distintas. Yo pienso ahí que el tema recae sobre el estudio de mercado. La gente dejó de conocer, o sea, los productores, las empresas aquí dejaron de saber qué es lo que le interesa a uno como público. Porque entonces a mí no me interesa que se esté echando plomo, porque, por ejemplo, yo vivo en un barrio y no me importa que la gente se eche plomo porque yo puedo verlo en vivo así, ¿sabes? O a mí no me importa que ella sea millonaria y salga con su vestido increíble porque, eso no conecto con esa historia. Entonces mejor hay que buscar algo, o sea, buscar un punto medio en donde, por ejemplo, lo que acabo de decir, el malandraje y el vestido coincidan. Algo así como Rosario Tijera, en su momento, que fue una telenovela muy famosa en Netflix. México la replicó y no fue tan famosa, pero igualito, o sea, buscar algo así que la gente sienta como que, ay, esto es para mí, esto me gusta. La mexicana mostró la primera temporada de la serie. Tal cual. Yo ahorita estoy redactando un proyecto que es sobre unas terapeutas, porque ahorita medio mundo sabe lo que es ir a terapia, y hay una relación lésbica y detrás de ello llega a haber un conflicto mortal. Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, si tú te pones a ver, si yo hago un estudio de mercado, las temáticas sexuales ahorita se hablan muchísimo más. Y de que el hecho de las personas vayan a terapia también es algo bastante frecuente, pues dentro de la cotidianidad. Entonces es un proyecto que estoy desarrollando ahorita, pues. No, y me encanta porque esto es bomba. Me encanta porque... Realmente sí, yo no lo había dicho. O sea, yo estoy desarrollando ahorita ese proyecto y casualmente estos días cuando estaba haciendo la cola como a las 2 de la mañana para la gasolina, Barquisimeto, irónicamente un país que produce petróleo, estaba hablando con un amigo sobre la situación de un psiquiatra, un psicólogo, y él me estaba contando todas las anécdotas que yo dije, viste, que ahorita tocar el tema de los psicólogos es un tiro al suelo. Es un tiro, porque más de uno se va a sentir identificado. O sea, tú agarras, haces una versión de Doctor House, pero versión psicólogo, la pegas. Me avisa para hacerle los documentos. De hecho, ya vamos a empezar de una vez porque ya entonces lo van a ver. Pero bueno, ya hay una idea por ahí en camino, así que fuera. Sí. Tal cual. No sé si quieres decir algo más. No, bueno, me gustaría saber, en este caso, porque, bueno, Fran Rivera, el profesor Gabo, en este caso, o sea, es profesor, caso de manera independiente o pertenece a alguna casa de estudio. Claro, porque ella me dice profesor por el rol que me tocó en ese momento, porque yo realmente no ejerzo la docencia. Entonces, yo a lo que me dedico es a ser productor o director o ser camarógrafo. Esta es la oportunidad de hacer publicidad acá. Claro. Sí, pero por ejemplo, hace no la madrugada, sino la anterior, o sea, hace 2 madrugadas, yo era más bien de camarógrafo en un podcast, pues. Y yo le dije que se trajera ese invitado. Sí. Suéltalo, profesor. Que es a Greg Aventura. ¿Sabes quién es? Entonces, hubiese calado aquí muchísimo. sí, entonces estábamos, que él tiene todas las anécdotas del mundo en función a lo que le pasa en su cotidianidad. Y él es también de Aragua, él es de Caña de Azúcar, cuando estábamos, porque me pasaron buscando a las 3. Pues me habían dicho, mira, pero lo vamos a grabar después del show. Ok, y entonces eran las 10, mira, esto está full, hay como 500 personas, vamos a correr el show un pelito más tarde. Dale, entonces me fue a costar como de 11 hasta las 2:30, y ahí sí, a medio lavarme, y a las 3 nos pasaron buscando, a las 4 estábamos grabando hasta las 5. Después descargar todo eso y a las 5:30 teníamos grabación después, había que estar en un set a las 8:30 y yo, ¿por qué no vamos a dormir? Preparé un café y vamos acá no hablando paja, porque ¿qué vamos a hacer? Pero después que te estoy diciendo, o sea,
No me dedico a la docencia, pero me dedico a hacer cámara, o a producir, o a dirigir, o a escribir. No, y me Por eso encanta. también es bueno. Claro, claro. Por eso es que le dije, no me den cancha de que yo decida, porque entonces lo va a terminar mandando a ustedes. Cositas. Bueno, profe, siempre agradecida desde el fondo de mi corazón porque de verdad se tomó el tiempo para venir para acá, porque este programa está pautado desde hace 2 meses, porque yo no vivo aquí en Caracas. Y bueno, me siento agradecida porque nos puede dar cualquier tips, claro, fuera de cámara para nosotros y que vamos a hacer ese proyecto. Y ver de qué manera nos funciona, porque aquí nosotros estamos abiertos para eso y bueno, ya he visto más o menos cómo es nuestra dinámica grabando y así, bueno, siempre, como siempre, agradecido. Mira, súper contento de estos invitados que hemos tenido durante este mes. Y bueno, eso, como para no perder el hilo de lo que diría el profesor Gabo, de verdad que súper contento. Y bueno, ya saben, sus redes sociales van a estar apareciendo allí abajo igual y sus formas de contacto. Para cualquier persona que esté por aquí, bueno, y siga un poco más de lo que dice y de esos futuros proyectos que se están. Amén. Está bien, así será. Tus redes, profe, para terminar. De Gabo, @THE piso GABHO. De Gabo. Bueno, de igual forma la van a tener aquí abajo. Bueno, el agradecimiento también a ustedes que han estado allí constantemente escuchando, viendo el podcast. La invitación es la próxima semana con un nuevo episodio de Ni Tan Correctos, la posición de un locutor y un abogado, @Ni Tan Correctos, @Juannivel, @Wildersenmu. Recuerden suscribirse al canal de YouTube y bueno, será hasta la próxima con un nuevo invitado o invitada y un nuevo episodio de Ni Tan Correctos. Ya saben, contraten al profe Gabo. Yes. Gracias, agradecido siempre. Tú ya has estado acá. Ay, sí, pero no era así. ¿Dónde estoy? Ajá. Cierto, no habíamos remodelado todavía. Estábamos en la oficina cerca de la calle. Total. Bienvenido, Wilmer. Muchísimas gracias, agradecido por la invitación y por fin hasta que se dio, porque bueno, ya teníamos meses planeando esta entrevista, pero bueno, como dicen por ahí, el tiempo de Dios es perfecto y en este momento era que tenía que ocurrir. Es así, totalmente. Bienvenido, Darwin. Gracias, corazón, agradecido de la invitación y como dice Wilder, ni tan correctos. Si no fue correctamente su debido tiempo, es ahorita en este momento. Tengo curiosidad. Tú me contaste algo, pero quiero que sea la versión de ellos. ¿De dónde sale ese nombre? Mira, ni tan correcto, cuando nosotros comenzamos a crear la estructura del podcast, ya teníamos varios nombres en mente, entre esos estaba el que resultó ganador. Y bueno, dijimos, vamos a escoger los 4 que más nos gustan y vamos a llevarlo a una encuesta en Instagram, pues. Entonces la gente terminó decidiéndose por eso y nosotros felices, porque realmente era el que nos gustaba, porque la estructura del podcast va más o menos en esa onda. Tratamos de que algo no sea políticamente correcto, nuestras personalidades no lo son tampoco, entonces es como que bueno, jugar a esa libertad que tenemos en el proyecto y que bueno, que las cosas no son necesariamente correctas todo el tiempo, pues entonces también hay cabida para las cosas ni tan correctas. Te veo a ti, el irreverente, trayendo temas todos locos, así, mira, quiero hablar de esto. Y la señorita aquí, la abogada del grupo, vamos a poner orden, ya va, eso no lo podemos decir, ¿cierto o falso? Va más o menos así. Puede ser que sí, puede ser que no. Cuando te invitemos ahorita en el 2024 te vas a dar cuenta. Pero hay un chiste para eso que nosotros decimos que él es ni tan y yo soy correcto. Exactamente, a mí me dejaron a cargo allí como de que de la irreverencia allí y bueno, soy terrible en algunas ocasiones, pero trato de portarme bien. Que es lo importante. Y aquí hay una tercera persona que entonces dirá, mira, sí chicos, por ahí es la cosa, no, mira, no tan correcto, no tan serio, vamos a aflojar, vamos a ser irreverente, vamos a cambiar, tú te encargas ahí de ordenar ese desorden. Sumamos a la parte audiovisual, como bien menciona Wilder, ya tengo ya con ellos ya casi un año, o te diría que un año, hoy es... Cercano. Ya estamos cercanos a cumplir el año y de verdad que agradecido de poder contar con ellos, de poder trabajar con ellos, de tener la oportunidad de ver esa química
que hace el mismo eslogan del podcast, la fusión entre una abogada y un locutor. Y yo soy si ella es Nitán y él es correcto, van variándose allí, yo soy el punto de la fusión entre un locutor y un abogado. Yo le coloco el punto final a cada detallito visual que se le pueda ir dando, y también la parte del audio, que es importante de lo que es la marca del podcast. Claro que sí. No, me parece cómico porque cuando vino Fran Liberio estuvimos hablando, ciertamente, abogado, no sé, eso se llaman ramas, hojitas. Podcaster. No, bueno, también eres podcaster, pero en tu profesión es como abogado. Aduanas, ¿En mi especialidad, aduanas, comercio exterior, tributos. Ok. Todo, normas, leyes, reglas, sí, no. Vamos, pero también tienes un podcast que es Brandy Leeson, toda divina, con maquillaje y con consejos y con cosas también bien interesantes. Sí, ahí propiamente sería un magazine, que inicialmente, como te dije en esa ocasión, yo empecé con Frandilicious y después al año vino Wilder y me dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres hacer un podcast conmigo? Y yo, evidentemente, no le digo que no a mi mejor amigo, Claro. en cuestiones de trabajo y Aunque esto. después digas, bueno, ya va, Que no te Dios me mío. estoy diciendo, bueno, pero ya dije que Sí, tal cual. Y entonces, bueno, fíjate, han pasado 3 años desde ese entonces y lo hemos disfrutado y hemos crecido de una manera muy positiva, considero yo. porque hacen lo que les gusta. De Total. repente tocas algún tema de lo que es tu profesión, no del podcast como ni tan correcto, ni de planificación, sino que también le meten esa seriedad, porque hay momentos que hay que como suavizar las cosas reales de la Claro. vida, de lo cotidiano, y llevándolo a el plano del podcast de ustedes. Lo hemos hecho. Tuvimos la oportunidad de tener a una invitada, ella se llama Sandra Álvarez, besos, amiga querida, y hablamos con ella un tema de derechos humanos, con la gente de Amnistía Internacional. Ella es una de las personas que está dentro de la organización y entonces ella nos puede conversar más o menos cómo se ve eso en este país. Y entonces yo tenía miedo porque hay cosas, en este país pasan cosas muy divertidas. Y ella lo presentó de la manera más simple que pudo haber sido. Entonces cuando terminamos el episodio yo le digo a Wilder y a todos y en cámara digo, yo pensé que esto podía haber salido peor, pero no. Todo salió bien. Porque eso es un tema de... Sí, es delicado y por lo menos nosotros en ese episodio tratamos de no llevarlo tanto al tema polémico, sino de que, mira, dame o qué herramientas o qué sitios tengo en los cuales puedo acudir si tengo alguna situación que se me presenta, o sea, cuáles son los derechos que tengo yo en este país como ciudadano, por si la gente no lo conoce. Entonces, más que todo era un episodio o fue un episodio informativo para que la gente tuviese herramientas de cómo actuar y cómo proceder en alguna situación. Totalmente neutral. Tal cual. Te diría que ese es el plus del podcast, esa diferencia que ellos tratan de agregarle, a que también cada capítulo es muy distinto al otro. Y ellos les agregan también ese plus de esto que están diciendo por acá. De repente, el podcast, desde mi enfoque, lo veo como un podcast de entretenimiento de todo tipo, donde quizás ellos muchas veces, como te lo mencionan acá, no indagan tanto en lo religioso, en lo político, porque sabemos que es bastante delicado esa fibra con mucha gente. Que no se puede hablar con todo el mundo de eso, porque No, de repente sí. difieren en algún punto. Sí, y Vamos, choque. y y los choque. oyentes tampoco quieren, o sea, si están buscando algo de entretenimiento, informativo, pero de entretenimiento, no le vas a hacer lanzar una cosa súper pesada de política o de religión, Claro. porque para eso ya hay especialistas como en cátedra. No, y se si, lo dejamos y si a ellos él. lo abordan, como Pero- dices, traemos un especialista. Exactamente, ¿sabes? exactamente. Sí, Respetando cada quien Para no su pisar parte. donde no es. Y que nosotros somos 3 generaciones totalmente distintas. Fran Divel es la que va ahí como que a la cabeza con más edad, luego vengo yo, posteriormente viene Darwin. Entonces lo que tratamos es como que desde nuestros puntos de vista diferentes hallar un punto medio donde podamos conversar y que independientemente a lo mejor no estemos de acuerdo uno con el otro, pero bueno, igual se puede conversar y llegar a un punto medio que la gente pueda aprovechar la información que se está compartiendo. Exacto. Ligero, Y que para todos. en algún punto la gente empezó a escucharnos como de los 18 hasta los 25, una cosa. Ok. Y de repente ya no. La gente nos escucha desde los 18 a los 45 años, ¿no? Si no me O hasta- equivoco. bueno, esos son los picos más altos de audiencia, Sí. pero sin embargo hemos llegado a personas de los 60 años. Entonces es súper enriquecedor porque, mira, abarcar todas las edades y que, Todo también, público. y que la gente también comience a interactuar con nosotros, se identifique con los temas, comience a compartir con nosotros, que no es sencillo de que a lo mejor alguien diga, mira, a mí me pasó esto también. Entonces eso es una de las cosas que a nosotros
alegra muchísimo el proyecto como tal. ¿No? Y los obliga, por decirlo de alguna forma, a variar la cantidad de temas que puedan abordar en todos los podcasts, o dentro del mismo podcast, variarlo con personajes diferentes, con invitados diferentes, para abarcar todas esas edades. Sí, que nosotros también nos exigimos en esa parte porque por lo general la mayoría de los podcasts van como que en esa onda del humor, del esto. Entonces nosotros, claro, no estamos alejados de esa rama porque también tenemos nuestros momentos de jocosidad, por así decirlo. Pero, o sea, variamos los invitados. O sea, hoy podemos estar hablando con un sexólogo, mañana podemos estar hablando con alguien abogado, después podemos estar hablando con un drag queen, después podemos estar hablando con alguien de derechos humanos, después podemos estar hablando con un músico. Entonces, esa es la variedad que buscamos ofrecer siempre. Y qué rico que tienen esa súper ventana ahí para darle la oportunidad a todos. ¿Cómo deciden los temas? ¿Quieren invitar? La gente, mira, yo quiero ir, o ustedes van y... hoy queremos, vamos, el próximo podcast. Y que bueno, Frandiel, comienza con... No sé. Eso es un tema delicado, porque fíjate tú, nosotros tenemos una organización propiamente de por meses y tenemos, depende de que si el mes tiene 4 o 5 semanas, son 4 o 5 invitados. Okay. Hicimos una lista cuando empezamos en el año para ver quién va a venir para acá con nosotros y que no sea repetitivo, tipo como que si ya tenemos este músico, no vamos a meter otro músico en este mes para eso. Y entonces hay gente que de verdad o no puede que nos deje mal o se confundió en el día o que simple y llanamente inventan cosas para no ir. Que nos ha pasado. Sí, y que no es necesario, ¿sabes? No es fácil. No cobran por estar allí, porque, No, o sea, no. son invitaciones espontáneas, quiero que vengas a hablar de este tema con nosotros, Correcto. comparte y hacemos ese feedback. Te sigo, me siguen, nos siguen los que nos están viendo, o sea, es chévere, una oportunidad, y la gente le da miedo. Pero digo por mí, ¿te acuerdas que conversamos la semana pasada que nos vimos y te dije, es Total. complicado? Y yo, bueno, vamos a intercambiar invitados, después que vengan a vitrina van para ni tan correcto y viceversa. Claro. Porque les da pena, no sé qué hay en el camino. Mira mi carica que no. Y No bueno, me van a engañar. y Hoy bueno, no. sí, no, nos ha pasado porque por lo menos nosotros siempre tratamos de abrir como que un episodio especial para emprendedores, porque hemos Ujú. tenido infinidad de emprendedores, gracias a Dios, personas que se han sumado, y cuando siempre extendemos como que la primera invitación es como que hay que pagar algo por eso, y nosotros como que no, o sea, realmente también buscamos ser un espacio donde la gente pueda dar a conocer su emprendimiento, su negocio, o sea, lo que haga, porque al fin y al cabo, o sea, tú nos estás sirviendo como invitado para un episodio y nosotros te estamos dando esta plataforma que tenemos para que más gente conozca de ti y de tu producto. Tal cual. De corazón lo hacen Exactamente. porque sí, igual yo. Es una retroalimentación, es un feedback, es un círculo. O sea, mis seguidores no son los mismos quizás que los tuyos Correcto. y vamos jugando allí con esa dinámica de, Correcto. mira, ¿quién es esta persona que estamos trayendo acá? Ok, es una abogada, es un bombero, es un policía, es un bardero, cuéntame tu historia. Sí, también jugamos con esa dinámica de, ok, ¿qué tan interesante puede ser la historia de este personaje en cuanto a lo profesional que puede hacer o en lo personal, o como sea él o ella en su día a día, y qué tema específico podemos quizás, como dice Wilder, sacarlo también de su zona de confort un poco Claro. para jugar con ello. O quizás la primera media hora conversamos un poco tratamos de que no se vea tan entrevista, porque el podcast va de eso, es una Es conversa. una conversa, charla y nos entre- vamos a conocer. Ajá, exacto, puede ser entre amigos, familiares o conocidos que también en ese momento, como lo dice el eslogan, la fusión que hay entre esos invitados en ese Claro. momento. Entonces jugamos con esa dinámica y después la otra media hora, ok, ¿qué tema vamos a conversar? ¿Cuál es el tema del día de hoy? Y de ahí se va disfrutando lo que queda de capítulo a capítulo del podcast. Y que también con el tiempo descubrimos que a nuestra audiencia le gusta mucho la polémica. Le encanta. Bueno, creo que como a muchas personas en general, pero siempre tratamos como que de tener ese tema ahí, siempre, claro, manejado desde el respeto, Sí. desde de respetar todos los puntos de vista, pero siempre tratamos de tenerle allí como que un tema que, bueno, pues, sabemos que este tema puede ser polémico para ellos o puede ser un tema que muy poco se toca, entonces, Ujú. bueno, vamos con este tema. Pero lo que comentaba Frandivel, sí, tenemos una organización allí, una preproducción bastante interesante. Aparte de eso, nos apoyamos obviamente en las redes sociales, el grupo de WhatsApp, comentando.
tenemos esta persona que esto, gracias a Dios, también nos ha permitido acercarnos a muchas más personas en este medio. Ujú. Entonces, como que bueno, vamos para acá. Por lo menos, curiosamente, en estos días nos pasó uno de los episodios recientes que grabamos, como que, bueno, pero fulanito sabe esto. Y yo le decía a Fran, pero bueno, pero yo no quiero que fulanito venga a hablar de esto porque eso es su área. O sea, Total. vamos a sacarlo de su zona de confort, que es lo que comentaba Darby, y vamos a darle con este tema que a lo mejor era algo que no se esperaba. Ok, podemos tocar acerca de lo que sabe. Pero nosotros por lo menos vamos a una entrevista o vamos a algún espacio. Ok, vamos a hablar de ni tan correcto, pero no sabemos qué más nos pueda Nos pasar de puedan allí. preguntar. Entonces- No todos tenemos esa mente loca y retorcida, pero ajá, vamos a hacer la segunda parte a ver qué se me ocurre. Mira, y con respecto, Temblando. con respecto a los temas, nosotros abrimos una caja de preguntas cada vez que va terminando la temporada y la gente nos lanza ahí temas y Ok. hay seguidores que tenemos desde hace años y las personas también nos escriben y que, hola, yo considero que deberían hablar de esto porque de esto nunca han hablado. Y nosotros los tomamos en consideración porque son gente que han estado con nosotros desde el día 1, desde cuando solamente nos podías escuchar a través de audio, no existía el video. Y entonces decidimos, pues, como que bueno, vamos a darte este plus también por tu ser parte de nuestra audiencia. Exacto, Y tratamos. lo menciona, mira, hoy vamos a hablar Sí, de sí, tal sí. porque gracias Y a nuestros de seguidores, hecho ay, siempre tratamos de mantener esa interacción por las redes sociales, mandarle saludos, por lo menos la gente que se unió recientemente al canal o han estado comentando, mira, saludos, y les avisamos también para que estén pendientes de que, bueno, por allí van a ser mencionados en algún episodio. Y sí, efectivamente es lo que comenta Fran Diego, siempre tratamos de tener la audiencia allí presente porque al fin y al Activo. cabo el proyecto puede ser muy bueno, pero no sería lo que es hoy en día gracias a esas personas que siempre han estado allí. Entonces tratamos de involucrarlo de que, mira, ¿de qué quieren que hablemos? Ah, bueno, vamos a hablar de esto. Ah, bueno, sí, vamos a tomarlo en cuenta. Por lo menos hay un episodio que ya eso está desde hace tiempo live, que, bueno, vamos a tener un sexólogo. Bueno, abrimos caja de preguntas. ¿Qué le preguntarían ustedes al sexólogo? La gente comenzó a desbordarse con preguntas y todas esas preguntas fueron contestadas durante ese episodio. que fue lo más raro que salió Mira, de ahí. lo más loco, Es que no me ojo, a lo o sea, mejor, me imagino muchas cosas porque, bueno, mira, a lo mejor cada quien en para, su mundo, pero para alguien no lo puede ser, pero para mí en ese momento sí lo fue. Algo de que le preguntaron al doctor de por qué hay gente que le gusta que le defequen encima. Entonces nosotros nos quedamos así cuando vimos la Tiefos, pregunta y fue tiefos. como y el que- doctor claro. exacto, desde Un fetiche. Sí, lo dice, no, yo he tenido parejas que vienen acá y empiezan a desarrollar unos temas que uno dice, ok, vamos por acá. Sí. Pero claro, por lo menos preguntas como esas tampoco las manejamos del tema de juzgar como que no, en Claro que esta no. persona Es está tu loca. sexualidad. No, exacto, mira doctor, nos hicieron esta pregunta, respóndasela muy técnicamente, en este caso, o desde su lenguaje como médico, según el área en el que se especialice, y bueno, respondía a la pregunta como tal. Como también no quiso responder algunas por temas que no tenían que ver con su Exacto, área. no, Y que, no eran parte de ¿cómo eso. hago para aumentar mi energía sexual? Entonces, por ejemplo, se echó a reír y dije que mija vaya por un brujo. Porque, ¿sabes? ¿Cómo haces tú para aumentar tu energía sexual? ¿Cómo?